Antibíblico te pone a pensar, noticias reales las puedes confirmar. Desde el este al oeste, un tiro sin errar. Apunta bien tu oído, lo vas a disfrutar. Dios bendiga a todos. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Antibíblico Podcast. Y tenemos un tema bien interesante en este momento, ya que Alex trajo un tema. Y él está desde temprano haciendo preguntas sobre ese tema. Entonces hoy vamos a tocar un tema que él tiene, que él preguntó: ¿por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Jesús? Y él está tomando de base un verso que lo vamos a leer ahora, para que nosotros arranquemos con este. ¿Por quién murió Jesús? Juan 3:16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vamos a tocar ese tema, porque ahí dice Juan 3:16, dice que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, todo el que cree no se pierda, sino que va a tener vida eterna. Amén. Hey, mi gente, gracias y paz de Dios para cada uno de ustedes. Espero que estén todos bien. EvanRD.05, la única grasa que no hace daño. En todas nuestras plataformas digitales lo pueden encontrar de esa manera. EvanRD, la única grasa que no hace daño. No me van a encontrar como Alexander Evangelista, que es mi nombre de pila, pero sí me van a encontrar en todas mis plataformas como EvanRD. Mire, señores, ahora mismo el doctor Giancarlos acaba de leer un texto bíblico que nosotros, por años, por décadas, desde que nosotros tenemos uso de razón, lo venimos escuchando en la iglesia. Y es lamentable que todavía a esta altura de juego la gente no tenga claro y no haya podido comprender, porque el mismo versículo se contesta solo. El versículo se contesta solo. Porque no es lo mismo que Dios ame al mundo a que Dios muera por el mundo. No es lo mismo. El versículo, lo que pasa es que cuando nosotros no utilizamos el orden gramatical de la coma, de los puntos, de los acentos, de los paréntesis y todas esas cosas, nosotros cometemos errores en lectura. Por eso tengo una profesora que dice siempre que ella no quiere saber cuál es el nivel de lo que nosotros podemos entender de lo que leemos. Entonces no es lo mismo leer que leer y entender. O sea, todo el mundo lee, pero no entiende lo que lee. Por eso Jesús, Felipe le dice al etíope: óyeme, ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dijo: no, porque no tengo quien me lo explique. Entonces, con este versículo pasa lo mismo. Hay gente que leen y el versículo le explica lo que están leyendo, pero ellos no lo entienden. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema. ¿Por quién murió Jesús? Y quiero que se quede ahí para que usted se lleve un sabroso postre para su casa. Jesús magnífica. El pastor Jairo. Shalom, Dios le bendiga de manera especial. Hoy tenemos un tema muy conocido por muchos teólogos, porque vamos a decir los teólogos, los evangélicos no lo conocen mucho. ¿Por quién murió Jesús? Digo los evangélicos, pero los evangélicos utilizan, como dice el doctor, el mismo pensamiento, pero no lo analizan de la manera correcta. Entonces hoy vamos a ver por quién murió Jesús. ¿Murió Jesús por el mundo o murió Jesús por un grupo de personas? ¿Murió Jesús por todos? No, porque que Juan, oye lo que te dice Juan. Si nosotros leemos detenidamente el versículo 16, oye lo que le dice. Si usted tiene su Biblia, ábrala para que nadie lo engañe. Por eso Jesús dijo que nos cuidemos de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja
y por dentro son lobos rapaces. O sea, te tiene que, cuando alguien, por eso es que había un grupo de gente que cuando Pablo predicaba algo, esa gente no decían amén y siempre iban a las escrituras, y cuando decían amén era porque estaban seguros de lo que iban a decir. Los evangélicos hoy, el predicador está predicando y no termina de decir la frase y ya todo el mundo está diciendo amén. Sí, pero me está mareando. No, Está mareando. ahora voy. Dice ¿Por aquí. quién murió Jesús? Dice aquí. ¿Murió por todos? No murió por todo. Es mi respuesta. Se lo voy a decir claro y le voy a explicar por qué yo tengo este concepto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una coma ahí. Una cosa que Dios ame a Giancarlo no quiere decir que Dios va a mandar a morir a Ale por Giancarlo. Y dice, que ha enviado a su hijo unigénito, coma, y viene lo más lindo. Primero es que Dios envió a su hijo al mundo. Lo segundo es que envió a su hijo. Y lo tercero es para que todo aquel que en él cree, literalmente, Jesús no murió por todo el mundo. Primero, sí fue enviado al mundo, que es diferente. Pero ¿a qué fue enviado? Cuando nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y a lo suyo vino. ¿A qué? A lo que Dios lo mandó. Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo a cumplir el propósito de Dios. Claro. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? La casa de Israel. O sea, Jesús no vino a morir por gentil, porque la salvación no era para usted y para mí. Ahora hay un problema ahí. O sea, tú dices que Jesús no vino a morir por los gentiles. No. Y lo sigue diciendo los versículos. No, pero así. Pero yo te lo voy a demostrar por la Biblia. Es que este programa se llama antibíblico. Aunque a ti no te guste, porque a ti te gusta pasar mucho paño tibio. Yo considero que lo que tú estás diciendo ahí es antibíblico. ¿Es antibíblico? ¿Por Que qué? tú decir que Jesús no murió por los gentiles. No, que Jesús, el propósito, murió porque lo aceptaron, porque lo reconocieron. Pero antes el propósito de Jesús no era morir por los gentiles. ¿Y cuándo cambia el propósito? Cuando los gentiles se le niegan. Porque dice en el mismo versículo, capítulo 1 de Juan, verso 14, y los suyos no le recibieron. Y dice más para abajo, verso 15, y a los que le recibieron le dio potestad de ser inyectado en el propósito. Ahora bien, tú dices que Jesús no murió por los gentiles y que los gentiles fueron injertados. No. Yo digo que el propósito de Jesús no era morir por los gentiles. Sí. Vamos, eso es lo que yo estoy diciendo. Tú dices que el propósito de Jesús no era morir por los gentiles. No era el propósito. Entonces, ¿cómo explicamos que antes de que existiera Israel, que antes de que existiera Jacob, que antes de que existiera Judá, las 12 tribus de Judá, antes de que existiera todo el pueblo de Israel, a Abraham se le dio una promesa diciendo, en ti serán benditos todos los gentiles de la tierra? No dijo eso. Sí. La nación de la tierra. ¿Cuál nación? No, la palabra nación es una palabra goin y significa gentiles. En ti serán benditos todos los gentiles de la tierra. O sea, antes de que Israel existiera, ya había una promesa de salvar a las naciones de la tierra. Doctor, pero es que antes de que Adán pecara, Dios sabía que lo iba a hacer. Claro. O sea, era parte del propósito. Entonces, el problema es que Dios quiere que se cumpla el propósito haciendo ¿qué? Enviando a su hijo. Porque cuando Dios saca a Israel, Israel todo el tiempo ha estado negado a lo que es el propósito de Dios, independientemente, porque Dios manda a Moisés. Espérate. No es que estaba negado. Pero escúchame. Es para que mejor me entienda la audiencia y para yo poder desarrollar mi hipótesis, mi tesis. O sea, Israel todo el tiempo estuvo negado el propósito de la salvación, porque Dios manda a Moisés a Egipto y Moisés, sabiendo cómo era Israel, le pregunta, tú sabes que tu pueblo es de dura cerviz. ¿Cómo? Dígale que el gran yo soy me envió, porque ellos entendían que el gran yo soy lo iba a enviar. Ahora mismo aquí está pasando el mismo escenario. Cuando envían a Jesús, Israel no lo recibe como tal. ¿Por qué? Porque ellos están esperando ¿a quién? Están esperando a una gente vestida de lino y de púrpura, con todos los esplendores, como habla las escrituras. Habla de un rey y el conocimiento, la idea, la ilustración que tiene Israel concerniente a un rey no fue lo que Jesús representó. Entonces tú dices que Jesús no murió por todo el mundo. No, yo no, la Biblia.
Porque si lo digo yo te voy a decir claro. La Biblia, no yo. Dice la Biblia que no. ¿Qué dice el pastor Jairo? Hay algo aquí que hay que aclarar, espérate. Jesús habló de los gentiles y lo habló de una manera para que lo entiendan todo aquel que estaba ahí. ¿Pero usted considera que Jesús murió por todo el mundo o solamente por un grupo? Jesús tiene sus ovejas. Jesús o sea, que murió por un grupo. Murió por su grupito. Él mismo lo dice. Y la Biblia lo dice ahí, pastor. Lo que pasa es, pastor, discúlpame, Libro de Juan. Ese hombre Libro de ese hombre Juan. no está gente, ese hombre no está gente. Juan habla claro. Juan habla claro. Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ajá. Hablando de nosotros los gentiles. Aquellas también debo traer. Ajá. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Hablando del redil de los gentiles. ¿Para qué? Para que los discípulos sepan, para que entiendan que también habían otras ovejas que eran de otro redil. Cuando Jesús habla del redil, está hablando del redil de Israel. También dijo, tengo otras ovejas, que mi padre me la dio también esas ovejas, que vienen por ahí, hablando de ti y hablando de mí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Hay algo aquí que hay que entenderlo. Que nosotros decimos que Él murió por todo el mundo. Sin embargo, el pastor conoce sus ovejas. O sea, hay ovejas que están dentro que no son de Jesús. Eso es así. Que ese es el gran problema. Juan lo dijo. Hay un grupo que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No son todos los que están. Y no están todos los que son. Y no están todos los que son. Claro, por ejemplo, entonces, Suco. O sea, si yo... Mi opinión es la siguiente. No, pero que yo quiero que tu opinión venga porque tú estás haciendo muchas preguntas. Yo estoy haciendo la pregunta que cualquier oyente estaría preguntándose en su Entonces, casa. tú tienes que venirme por la Biblia porque tú sabes que yo te voy a dar lo tuyo. Tú tienes un par de meses que no vienes por aquí. Bueno, y tú no puedes venir a mandar raya aquí. Yo vine hoy prendido. ¿Y este hombre, pastor? Yo vine hoy prendido. Vamos a ver con qué él viene prendido. Oigan aquí. O sea, yo creo, según la Biblia, que Jesús no murió por todo el mundo. Porque o sea, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que Jesús murió, Juan 17, dice que Jesús murió por un grupo que el Padre le dio. Claro, hay personas de la iglesia que esto no lo manejan. Entonces hay un problema ahí, porque tú me estás hablando de un término fuerte, un término predestinación. Claro, es que el mundo fue diseñado. Pero que la Biblia dice... No querramos tocarlo. Está hablando de un tema de predestinación. Claro, porque la Biblia dice que a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto le dio potestad de ser hecho hijo. Espérate. Hay algo más fuerte. No me lo vuelve. A lo que llamó esto también justificó. Claro. Porque la palabra justificación, aquí es que entra el término de la predestinación. O sea, que yo puedo ser un hijo del diablo cualquiera y si Jesús murió por mí, Él me va a justificar delante del Padre. Explícame eso. No, que eso no es así. Hay personas... es que señal de la Santa eso no es lo que dice la Biblia. Entonces explícame. O sea, Jesús murió por pecadores. Exacto. Pero... O sea, Él murió por pecadores. Y los pecadores que se van a salvar, no se van a salvar con su estilo de vida. Se van a salvar con un estilo de vida que Dios decidió que ellos... Que dejó establecido. Dejaron la vida pasada atrás y se incorporan a una vida nueva. Explícame por qué hay un pensamiento que dice que tú puedes hacer lo que a ti te dé tu bendita gana, para que me entienda bien, o voluntad. El que no y ha como entendido. quiera usted se va a salvar. El que no ha entendido. Ese pensamiento. Salvo siempre salvo. El que no ha entendido la salvación. El que no entiende esta doctrina le busca la 1000 patas al gato. Yo voy a entrar con un verso que lo iba a dejar más para adelante. Pero yo voy a entrar con un verso fuerte. Y yo creo que usted busque Romanos capítulo, su casa, búsquelo y léalo. Romanos capítulo 9. Yo sabía que te iba a leer con este capítulo. No, porque si el que lee la Biblia sabe que vamos a citar ese versículo. Romanos 9:9. Y lo voy a resumir. Eso es una grasa de versículo. Oigan, léalo. Romanos 9 dice que cuando Dios decidió crear el mundo, diciéndolo en mis palabras, dice que Dios, cuando decidió crear al hombre, tomó una masa. Y de esa masa, imagínense que él fuera un panadero o alguien que hace barro y todo eso. Tomó una masa y de esa masa
hizo dos clases de vasos. Un vaso de honra Y otro de deshonra. y un vaso de deshonra. Aquí viene la idea de por qué si Jesús murió por un grupo, entonces el otro grupo también murió ¿para qué? Para que se pierda. O sea, si él escogió un grupo para que se salve, entonces el otro lo escogió para que se pierda. Romanos 9 lo explica claro. Dios hizo dos clases de hombres, dos clases de vasos. Uno para que lo honre y uno para que lo deshonre. Así mismo, un vaso de honra, un vaso de deshonra. Y usted te preguntará, ¿el vaso de honra para qué? Para que lo honre. ¿Y el vaso de deshonra? Para que Dios manifieste su poder y su ira. O sea, hay dos clases de hombres. Uno de ellos era el faraón. El faraón Dios lo levantó. Y el faraón, Dios quería que fuera malo. Dios hacía que fuera malo. Dios lo enviaba para que fuera malo. ¿Para qué? Para él mostrar su poder. Hay dos clases de seres humanos. Y Jesús tiene un grupo para mostrar su poder y otros para mostrar su ira. Entonces, cuando Jesús muere por un grupo, por esos vasos de honra que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17 dice, y le voy a citar un verso. No, pero lee Romanos 9:9. O lo leo. Se lo resumí, pero vamos a leerle. Romanos algo 9:9, que ese es un texto mío de Dice, Carlos muy bueno. porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ujú. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, De Isaac, nuestro de padre. Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el depósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí lo explica claro, que antes de nacer ya Dios había elegido, había escogido Un grupo para salvación y para uno que para sea elección. bueno, para que sea de honra y otro para que sea de deshonra. Y aún antes de nacer no habían hecho ni bien ni mal y ya Dios había destinado, ya Dios había escogido el destino de cada uno de Entonces, ellos. pastor, ahí, en ese punto, doctor, en ese punto, ¿de dónde sacamos la teoría? Porque Dios murió por todo el mundo. ¿De dónde surge esta creencia? Personas que no leen la Biblia. Por ejemplo, Juan capítulo 17. El que lee Juan capítulo 17 Se da cuenta de todo. se da cuenta y hasta se convierte de nuevo. En la oración Porque de muchas Jesús. personas viven con un temor a perderse. Ujú. Y un temor de que, ay, no, el que Dios escogió para salvación, olvídese. La oración No de es que Jesús usted lo va a dice hacer y claro. deshacer, es que usted, como fue escogido, a usted no le van a hacer el mal. A usted le puede venir el deseo, le puede venir la curiosidad, le puede venir la tentación. Y Dios va a hacer que Ya, usted Carlos, obedezca la Y palabra. perdón que te interrumpa, yo me voy más lejos ahí y yo me voy a poner bien atrevido, porque yo siempre soy atrevido. Ustedes son los que siempre tienen miedo para hablar. Yo no. Míreme. Secundando lo que dice el doctor, mire, hay evangélicos que son más malos que el mismo diablo y hay impíos que son más buenos que muchos cristianos que están dentro de la iglesia. Ah, pero tú vienes a... Pero es que el problema de ustedes es que ustedes quieren tapar con un dedo, señores. Y la realidad es esa. Hay cristianos insoportables, señores. Hay cristianos insoportables. No, pero esto tiene que ser bíblico. Pero claro, pero tú acabas de leer un texto. Hay gente que van a ser salvos. Yo predicaba anoche, ayer, en la iglesia. Y yo decía, el hecho de que usted esté en la iglesia no quiere decir que usted te va a ser salvo. Porque usted te metió en la iglesia adorando a Dios. Porque es que si usted no es la Biblia dice en Mateo 7 que hay dos tipos de árbol. Uno que da frutos buenos y uno que da frutos malos. El árbol que da frutos, que no da buenos frutos, es cortado y echado al fuego. O sea, porque usted está en la iglesia y hay gente que son tropiezos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y hay gente que dice, pero para yo ser como fulano, que está en la iglesia, yo afuera por lo menos voy a alcanzar misericordia de Dios, pero no estoy haciendo una pantalla. Y eso sucede con muchos de nosotros. Oiga esto, Juan 17 dice, el encabezado dice, Jesús ora por sus discípulos. Amén. Y él hace una oración por los discípulos. Y yo quisiera leer el verso 9 como para no Pasarlo por perder alto. mucho tiempo, ¿no? Para no perder tiempo. Usted lo lee en su casa. Pero de él hablando y orando ahí, dice, en medio de su oración, dice lo siguiente, Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos. Usted preguntará, ¿pero por quién? Oiga,
por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. O sea que Jesús estaba hablando de que él oraba por un grupo que Dios le dio. Por un grupito que Dios le dio. O sea, Jesús dice claro, no por el mundo. No, sino por los que me diste. Entonces Juan 3:16 tiene problema. No que tiene problema. Sigue Es que diciendo no- aquí, no- por los que me diste. Juan 16, eso se interpreta fácil ahí. Es que Dice, tiene su propia no interpretación. Juan. ruego por el mundo, no por el mundo, sino por los que Egoísta, Jesús. me diste. No. Porque No, tuyos son. no, bájale algo, no. Tú estás haciendo Egoísta, tú un Jesús. freco, tú estás pasando. Claro, Tú un porque atrevido. nosotros los Ustedes sí- pastores no, amamos ustedes a todo sí- el mundo y Jesús usted- amaba solamente ustedes sí que a un Jesús grupo es de egoísta. personas. Usted está faltando el respeto a alguien que murió en la cruz por ti. Lo que pasa es que Abusador. la gente ignora lo siguiente. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romano, Todos estamos... Romano 3:23. 3:23. Por cuanto todos pecaron. Estamos todos. Pero O sea, ¿por qué si tú dices que todos Jesús es somos egoísta, pecadores, entonces? No, pero porque es que Ninguno Jesús merecemos está nada. orando solamente No, por un grupo espérate, de personas. no, tú me quieres tapar esto. ¿Por qué tú dices que Bien. no es egoísta? Porque, ejemplo, a nosotros los pastores No, nos pero yo dicen no que voy a tenemos decir que esta- orar y tratar Pero, bien a señor, todo el mírame, mundo. óyeme, si tú y lo matas, Jesús aquí mátalo al cuando sol. está orando delante del Padre, está orando solamente por un grupo, no está No, orando por pero- todo el mundo. pero es que- Egoísta Jesús. No es egoísta, pastor. Y te voy a responder lo siguiente. Mateo 13:13. Algo más fuerte todavía. Ahí hay problema. Usted No. dirá, pero es injusto. Es injusto. Es injusto. No. Vamos a ver. No. Justo no es lo que yo considere que sea justo. Exacto. Justo es lo que Dios diga. Lo Es lo que Dios haga, porque todos somos pecadores. Es pecado solamente lo No que Dios merecemos dice nada. que es pecado. Ejemplo, en la Es victoria. pecado lo que Dios dice que es en la pecado, nada cárcel más. de la victoria, Para que usted para no Navidad, diga. para esta fecha, sueltan unos presos. Es así. exacto, Aquellos lo que que- se han portado bien, que han estudiado, que han dado ejemplo. O sea, todos están ahí y son culpables. Pero ahí El presidente escoge 2 o 3 para darle la libertad. ¿El Y- presidente es malo? no es bueno. Eso fue lo que hizo Dios. Todos somos pecadores, todos estamos condenados. Pero Y hay él un en su grupo. buena voluntad En su escogió un infinita grupo para que misericordia. salga de ahí y nosotros decimos que él es injusto y que él es malo. Porque Eso fue lo que hizo porque Dios. estamos destituidos de Ahora- su gloria. Y tengo un verso aquí que voy a leerlo. Ahora, fuerte. hay un caso aquí, espérate. ¿Y cómo tú me espérate. vienes a decir que Jesús es egoísta, mano? Espérate. No, pero esto se hay un jodió. caso aquí, hay un problema. Entonces, nosotros decimos Ok. que Dios no ama a todos. No, es que no. No es Y así. su amor es para todos. No y tú es me a estás donde lo diciendo dices. que Jesús, claro, la predicación del evangelio es que Dios ama a todo el mundo. Maestro, lo que no estudia en la Biblia. Entonces, hay uno que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el No. pecado. Dios diciendo- ama al pecador. ¿Pero cuál Eso- pecador? Eso lo dijo Pero, Mahatma Gandhi. sí, pero ¿cuál Eso lo pecador? dijo Mahatma Está bien. Gandhi. Dios ama al- Antibíblico está bien, es esto. Está bien. Entonces, busca un Escucha, texto escúchame. bíblico que dice que Pero Dios espe- amó a todo espérate, el mundo. espérate. Ama a Escúchame. todo el mundo y No, aborrece al pecado. Pastor, pero escúchame algo. Espérate. Libro de los romanos. Ya, Carlos, disculpa que me interrumpa tú. Pero ¿cómo tú me dices que Dios ama el pecado y aborrece el pecado? Claro, pero ¿cuál pecador? Que eso es antibíblico. Está bien, Eso vamos a no es poner bíblico. lo que sea bíblico. pero pero que- que Mahatma vamos a- Gandhi. No, Sí, lo porque dijo espérate, Mahatma, ok, pero vamos aunque lo a diga ver cómo- Mahatma Gandhi. Ya fue Eso la dice parte de que la en todos los de la mente de los altares. Pero la cristianos. iglesia lo usa como En todos como los un altares texto se dice bíblico. eso. Pero Mira no, qué es lo que no. pasa. Mira Que qué es Dios lo que ama al pasa. pecador por aborrecer Contradice el la pecado. Biblia, contradice. La Biblia dice Pero yo le voy a que dar Dios eso mismo. aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Pero, y que su maldad, Dios la va a perseguir hasta la 7ª y 4ª y 8ª y 9ª generación. Exacto. Esa es la realidad. Eso es lo que yo te iba a decir, mi amor. Dios es más malo que el diablo, entonces. No, varón, retrátate, porque te está viendo la audiencia, Ok, pastor. Vengo con un verso No, porque es que bíblico. tú me Te estás está viendo la poniendo audiencia. hoy. Te está viendo la De una audiencia. manera. Vengo con un verso bíblico. Mateo arriba. 13:13. Dice, Ese texto es un problema. por eso les hablo. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, él ve que Sí, están hablando por parábola. La Y ellos se dan cuenta, parábola del sembrador. sí, se dan cuenta que hay personas que no entienden. Y yo le voy a Sí. explicar Y eso a dicen, ustedes. Yo Señor. voy a reciar con ustedes con ese versículo ahora. Jesús, ¿y por qué tú hablas de parábola? Le están diciendo, pero di las cosas más suaves para que la gente pueda entender todo, porque hay un grupo que no entiende. Por eso le hablo en Y él le parábola. dice, por eso les hablo por parábolas, porque Para que viendo, no vean y oyendo, no oyan ni entiendan. ¿y qué más dice? El 14. De manera que
se cumpla en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiré y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Está Entonces, bien, ¿para qué yo predico? Jesús, No, Jesús pato. le pregunta, le No, pero responde. yo me voy a tener que ir. Jesús le respondió. Sammy, a Jesús le hacen la pregunta y le dicen, Señor, Porque ¿por qué así tú no hablas en podemos. parábolas? Y él le dice, porque no quiero que hay un grupo Lo de está los diciendo que están claro. aquí Que no que quiero no que se salven. arrepientan. Yo no quiero que hay un grupo de los que están aquí que no quiero que Jesús se está diciendo, arrepientan. no quiero que No se quiero salven. No, que se eso no es lo salven. que está diciendo. O sea, que fueron un grupo de personas que son ciegos, son mudos, No, pero espérate, entienden, porque Dios no quiera que entiendan. Apóstol, espérese. Entiendan. Apóstol Pero y que pastor, espérese ahí. Póngame que un vaina stop a más eso. fuerte, No, otro. espérese. O sea, ¿para qué yo predico Pero mira, entonces? bello precioso. Ok, sería la buena pregunta. Escúchame. Si Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, entonces ¿para qué predicamos? No, escúchame ¿Para qué yo. yo predico? Espérese. Sería una buena pregunta. Voy. Porque lo voy a poner a quemar todos los dos. Espérense. Señores, oye, ¿qué es lo que pasa? Jesús pone en tela de juicio aquí a esta gente. Mateo 13:13. ¿Tú sabes a quién era que Jesús le estaba diciendo eso? ¿Y tú crees que era una gente común en Israel que le estaba diciendo esa palabra? ¿O tú crees que era la única gente que los que estaban allí escuchando? No, Jesús no estaba diciendo esa palabra por el pueblo inferior, sino por los escribas, por los fariseos, por los saduceos. La expresión que Jesús usa en Mateo 13:13 no se está refiriendo a la gente que son incultas. No. Y usted lo sabe que eso es así. Y usted también. Para que usted venga a decir que es un injusto y que Dios es un abusador y usted también otro sinvergüenza. Se apoya a eso. Yo dije que es abusador. No, claro, porque usted sabe por qué Jesús está diciendo esa palabra. Porque esos abusadores de escribas, fariseos y saduceos sabían lo que tenían que hacer, pero se hacían la vista gorda. Y Jesús, como ellos lo entendían parábola, porque eso era un dialecto muy diferente en su época, y usted lo sabe, utilizaba esos términos que ni siquiera los discípulos y nadie en el entonces, de gente estudioso, gente dura en estudio de la palabra, porque era un dialecto que no existía. Ahora, yo te voy a decir a ti cómo yo me di cuenta o cómo yo me doy cuenta que yo soy de Jesús o cómo yo me doy cuenta Por que tu soy fruto. oveja. No, Tiene que dar espérate. fruto y ya. Espérate. Dice Mateo 7, por su fruto lo ¿Cómo me doy conoceréis. cuenta? Espérate. Ya. Pero, ok, pero déjame explicarte. No me venga a dar Pero es que agua de espérate. azúcar. Es que estoy virado contigo porque tú Aquí. dices que es un freco. Aquí hay un texto bíblico que te dice a ti cómo tú te das cuenta si tú eres de Dios o no eres de Dios. Bueno, la Biblia lo dice claro. Porque hay algo aquí que hay que El entender. que es de Dios, La cosa de Dios la hace. palabra de Dios. Guarda, Oye. oye. Entonces nosotros tenemos, la Biblia dice que el evangelio Mis del ovejas reino oyen mi voz será y me predicado para testimonio a toda la nación. Ahora, hay un texto bíblico aquí que es el texto más esencial que dice Pablo en Filipenses 2:13. Porque es él el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok. Este texto bíblico lo que dice es que Dios es el que va a producir en ti el querer como el hacer según su buena voluntad. O sea, si tú eres hijo, Dios va a producir ese querer. Ahora, nosotros tenemos un grupo de personas que están dentro de la iglesia y también tenemos cierta doctrina por ahí, que dicen que tú eres salvo, no importa lo que tú hagas. ¿Y tú le No, llamas pero doctrina a eso? espérate. ¿Y tú le llamas doctrina a eso? No, es una doctrina. Somos Y más de ellos tienen- hombres. y no, espérate, ellos tienen textos bíblicos que dicen que tú vas a ser salvo, no importa lo que tú hagas. Ahora, Jesús dice, o Pablo dice, Dios es el que produce en ti, tanto el querer Si como yo el quiero- hacer, según su divina Si yo voluntad. quiero poner una iglesia, Si ahorita tú yo puedo eres coger la parte Biblia del alguna- grupo de lo que Jesús oró por ellos, entonces Él va a producir en ti. Si tú no eres parte de ese grupo, excúsame, hermanito. Mateo 4, Aniquilado va. Mateo 4. Jesús, llevado al desierto por el Espíritu. ¿Qué usó Satanás para tentar a Jesús? Biblia. Yo puedo coger la Biblia para hacer lo que yo quiera y decir lo que me dé la gana. Ahora está que los que me escuchen, si tienen conocimiento, dicen no es así. Jesús dijo, es verdad, escrito está. Al Señor tu Dios, al Señor solo adorará. O sea, tú me estás usando la Biblia, pero me la estás usando de una manera disfrazada. Escrito está que a sus ángeles mandará, pero dice, escrito está
pero me está disfrazando, pero ¿por qué no me la va para abajo? ¿O por qué no me la va para arriba? O sea, hay gente que utiliza la Biblia, señores, para escudarse. Mírenme, en la iglesia hay ladrones. En la iglesia hay habladores. En la iglesia hay malcriados. En la iglesia hay de todo porque la iglesia es un taller. Lo que pasa es que queremos tapar. Cuando Ale dice que la iglesia hay de todo, de una vez malinterpretan el concepto de Ale. Es que la iglesia es un taller. Eso es bíblico. De hecho, la Biblia dice que el trigo en la iglesia hay prostitutas, hay drogadictos, hay de todo. Juntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No puede quitar uno ni de otro porque entonces. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Que el apóstol Pablo da una palabra, de modo que si alguno está en Cristo, que ahí también hay un texto que está mal traducido, pero se lo voy a decir como dice ahí, pero realmente no es así que debe decir, pero se lo voy a decir como dice ahí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, debería decir, las cosas viejas van pasando, pero dice que todas son hechas nuevas. No es así. Está mal traducido porque una gente, no hay forma. Óigame, no hay forma. Mira, Dios mío, pero tú tienes que ayudarme, Señor, porque yo voy a morir un día hablando aquí. Te va a perder hablando de la Biblia. Óyeme, porque es que como una gente me va a decir a mí que de la noche a la mañana, tú sabes lo que significa metamorfosis y transformación, pero ni la mariposa, una metamorfosis se llama transformación, conlleva un proceso. Un cambio paulatinamente. Es un proceso. Meta es una meta que tú tienes. Metanoie en el Cambio, griego. O sea, es una meta que tú tienes. Es un proceso. ¿Cómo un evangélico se convierte hoy y mañana está predicando en un altar, pero que el Señor reprende al diablazo 20,000 veces? Y yo que tengo 20 años estudiando y todavía estoy capacitándome. Pero ven acá, entonces tú me estás diciendo que esos pastores que tienen 3 días que se convirtieron y esos apóstoles que tienen 3 días que se convirtieron, que tienen dinero, no son. Hay que revisar quiénes son esa gente, porque todavía tienen que estar metiendo droga. ¡Claro! Porque es que la transformación no es inmediata. Entonces tú me estás diciendo que tenemos drogaditas en los altares. Claro que sí. Por la señal de la Santa Cruz. ¿Cómo tú confirmas eso? Pero que somos drogadistas rescatados, que hemos dejado eso y estamos siendo procesados. Aunque yo tengo. ¡Procesado! Yo tengo un amigo que. ¡Procesado! Porque es que el evangelio, pastor, es que el evangelio es un taller. Fuimos a un lugar a predicar y los muchachos, después que predicaban, habían unos muchachos que después que predicaban iban y se daban su pase. Y al otro día volvían y predicaban. Algo ya, Carlos. De verdad. No relaje. Entonces. Yo creo que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así mismo es. ¿Cómo yo sé si alguien es salvo o no? Por sus frutos los conoceré. Dice Mateo 7. Las obras no salvan. Yo me doy cuenta, el que está salvo es por las obras que hace. Las obras no salvan, pero me dicen a mí cómo yo voy caminando. Correcto. Entonces, Jesús, volviendo ya al principio del tema, Jesús no murió por todos. Jesús murió por lo que Dios le dio, dice Juan 17. Así mismo. De hecho, el que se convierte no se convierte porque quiere. No, exacto. Es una simiente que hay en él. La Biblia dice, es una simiente. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. el Padre no le trae. Así mismo. O sea, todo depende de Dios. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando usted no quiere hacer algo bueno es porque Dios no lo ha puesto en su corazón. Cuando así no mismo. Quiere, así mismo. Entonces, al final, todo depende de Dios. Eso es correcto. Eso ya ustedes saben, mi gente. Ese cuento chino que ustedes han vendido en Temu, en Amazon. Un Jesús chino. Inflado. Este es un inflado que con una agua se pincha. Suelte los saqueos de la iglesia. Yo le dije a usted, este es el único programa que usted va a escuchar lo que dice la Biblia. Los demás son farándulas y cuentos de Pepito y de Gallo Loco. Aquí te estamos hablando de la Biblia. Así con los pleitos, con la church y con la jocosidad. Te estamos diciendo lo que dice la Biblia. Está bien, Marcos. Señores, nosotros tocamos un tema. Esto hay que ponerle mucha atención. Si en usted Dios no está produciendo el querer como el hacer, revísese. Póngase claro. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y la palabra oír ahí, no está hablando de cualquier palabra. En griego es iono, que quiere decir pone atención.
O sea, el que es de Dios pone atención y su atención es abrir el corazón. Pero hay personas que creen que nada más, ay no, que yo escuché. No. El que es de Dios ahí pone atención. Y el que pone atención es aquel que va a guardar esa palabra que escuchó. Así que nosotros hoy le estamos tratando un tema muy importante que usted tiene que ponerle mucha atención. Si usted está en camino siempre al mal, es porque usted no es de Dios. Ahora, si usted, toda su mente está en Dios, usted es de Dios. Nosotros tenemos líderes que toda su mente está allá atrás. Y la iglesia no hace nada y no hace nada por la iglesia. ¿Cómo allá atrás? Explícame, declárame eso. Líderes que toda su mente están en el mundo y en las cosas del mundo y son líderes dentro de la iglesia. Wow. Sin embargo, en las cosas de Dios están ya es porque tienen un hábito, no porque aman a Dios. Así que si usted es de ese corito, usted está feo. Dios le bendiga. Termino con esto ya. Colosenses 2:15. Wow. Dice 2:15 o 1:15. Ajá, dale. Déjeme confirmárselo ahí. Dale. El pastor parece que leyó Biblia hoy. El apóstol, el doctor parece que leyó la Biblia antes de venir para acá, porque él sabía a lo que venía. Está investigando. No, es que yo no sé cómo hay personas que leen la Biblia cuando le toca predicar. O sea, el que es de Dios, la Biblia debe ser su manual de día a día. Yo creo lo mismo. Día a día. Y el manual mío es la Biblia. Hay gente que no tiene tiempo. Hay gente que no tiene tiempo para eso, Carlos. No, Leen el periódico. Hay gente que lee la Biblia todos los nada estados más de cuando WhatsApp, van a y la cuando leen iglesia. la Biblia le da sueño. No. Pero señores, la gente deja la Biblia en la iglesia y en la iglesia que la agarran. Entonces dice, No hable así. porque Dice yo la leo mi Biblia. En la iglesia. Tú tienes una en la guagua, tú tienes una en tu casa. Entonces, no, yo soy Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo voy a leer aquí. Primogénito. Dice, el primero. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mucha gente ha interpretado primogénito como que es el primero que fue creado. El primero, He escuchado muchos exacto. mensajes, pero Jesús es increado. No hay forma de... Ya. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo que tú quieres conocer de Dios es Jesús. Mira a Jesús, analízalo, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo él. Y él es el primogénito. La palabra primogénito es arge en griego, que es un diseñador y arquitecto. Ahí le está diciendo que él es la imagen del Dios invisible, el diseñador de toda la creación. Y ahí le detalla, ¿diseñador de qué? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. En los cielos y en la tierra, las que están arriba y las que están abajo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, son Reino. le está hablando de cosas creadas en la eternidad pasada. En la eternidad pasada. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y dentro de esa creación, o sea, antes de él crear todo eso, primero hizo un plano. Y en ese plano, ese diseño, estaba todo ahí. Ahí Ahí estaba que a los Adán iba a diablos. caer, Sí. que Eva iba a hacer esto, Que David se va a enamorar de la hija de todo eso. Y él decidió, entre todo eso ahí, un grupo, vasos de honra, y dijo, yo voy a mostrar mi poder. Y otro dijo, yo voy a mostrar mi ira. Al final, el poder de Dios es que se muestra de una forma buena y de una forma mala. Pero es Dios que se da a conocer al mundo. Con esto termino. Señores, doctor, una pregunta que le voy a hacer. Y con esto te cierro yo. Y el amigo de nosotros, ¿se va a salvar Mateo? Llévatelo, Cundo.